Hablemos. Hablemos. Hola, mi nombre es Irán Lozada y este podcast se llama Hablemos. En los últimos 2 episodios hemos hablado de don Rosendo Matienzo Cintrón, abogado, nacido en Luquillo en 1855. Luego hablamos hace una semana de Luis Llorén Torres, abogado y poeta, nacido en Juana Díaz en 1800, ¿cuándo fue? 76, 1876. A veces tengo confusión con los nacimientos. Generalmente no es nada necesario decir, pero debo corregir que la vez pasada dije que Hostos nació en el 29 en Mayagüez. Nació en el barrio Río Cañas de Mayagüez en el 1839. Era 15 años más joven que Ramón Emeterio Betance, que nació en el 27. Estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? En el 1827 en Cabo Rojo. Estamos hablando de 2 figuras que se destacaron en los primeros 15 años de la colonia, después y antes de la invasión norteamericana en el 1898. Don Rosendo Matienzo Cintrón y don Luis Llorén Torres. Hoy vamos a destacar la figura de don José de Diego. José de Diego, poeta y abogado puertorriqueño, que fue presidente de la Cámara de Delegados desde el 1908 hasta el 1916, bajo la ley FORAC. Este libro fue escrito por Delma S. Arrigoitia, o Arrigoitia, debo decir, publicado en el 1991. Los recomiendo. Y junto a otros 2 libros, es la base de mis comentarios hoy. Y uno de ellos es un libro pequeño del profesor Rafael Bernabe, que se llama Respuestas al Colonialismo. Y un texto de historia que yo recomiendo mucho, que es de Luis Manuel Díaz Soler, profesor Díaz Soler, que se llama así, Historia de Puerto Rico. Bueno, vamos a hacer un poco de contexto. Puerto Rico pasa a ser colonia de Estados Unidos a raíz de la guerra cubano-hispanoamericana, que duró 3 meses, más o menos, 4 meses, terminó en julio y empezó más o menos en marzo o en mayo del 98. Pero un dato muy importante de ese episodio bélico fue el Tratado de París, suscrito en el 10 de diciembre del 1898. Ese es el tratado donde España cede Puerto Rico a Estados Unidos. El artículo 9 de ese Tratado de París establece que los derechos civiles de los habitantes de Puerto Rico y las condiciones políticas o la condición política de Puerto Rico serán determinadas por el Congreso de Estados Unidos. Eso es así todavía. 128 años desde la invasión
Puerto Rico todavía responde o está bajo la soberanía del Congreso de Estados Unidos. Un aspecto novedoso de este Tratado de París, que es la primera vez que Estados Unidos adquiere un territorio por guerra o por compra, sin comprometerse en dicho tratado a darle la ciudadanía o la estadidad, y la estadidad también, a sus habitantes, al territorio. Previamente, cuando Estados Unidos adquiere por compra el territorio de Luisiana, la compra de Luisiana era un territorio que se extendía desde las orillas del río Mississippi hasta las montañas rocallosas. Eran cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial. Jefferson, que era el presidente entonces, en 1803, le compra por 7 millones, por 15 millones, por 15 millones. 7 millones fue después, cuando compran después Alaska. 7 millones. 15 millones le compra Thomas Jefferson a Napoleón Bonaparte, el primer cónsul de Francia y poco después emperador del Imperio de Francia, ese territorio. Pero entonces, tan pronto adquieren el territorio, le dan la ciudadanía a los blancos que estaban allí, ¿verdad? A los anglosajones y protestantes. No se la dieron a los negros, ni a los indios, ni a los mexicanos. Se la dieron a los anglosajones, blancos y protestantes. Y prometieron inmediatamente incorporar el territorio o dividirlo en estados. Eso no ocurrió en Puerto Rico. Puerto Rico obtiene a Puerto Rico por guerra sin ninguna promesa de ciudadanía o de unión o de ser parte de la federación. Así que a partir de entonces Puerto Rico tiene esa disyuntiva de cómo recuperar lo perdido por la guerra, entre ellos muchos mercados internacionales y soberanía, porque había alcanzado gran parte de su soberanía. No toda, hay que ser sincero, no toda, en la Carta Autonómica de noviembre de 1897. Esa carta o ese gobierno autonómico solo duró 5 meses. Desde febrero 9 hasta julio del 98. Tan pronto los americanos organizan el gobierno en la ley Foraker, que crean una Cámara de Delegados y un Consejo Ejecutivo. Curiosamente era la misma estructura gubernamental de la Carta Orgánica Autonómica. Era la misma estructura, un Consejo Ejecutivo que era gabinete asesor del gobernador y también cuerpo legislativo. Ese Consejo Ejecutivo, creado por la ley Foraker en el 1900, tenía, debo decir, 11 miembros. 6 eran norteamericanos y 5 eran nativos de Puerto Rico. Entre los miembros del Consejo nativos de Puerto Rico estaban Rosenda Matienzo Cintrón y José de Diego. Don José de Diego, que ya era una figura pintoresca, muy destacada, muy querida en Puerto Rico, había nacido en Aguadilla,
en el 1866. Llegó ya graduado de abogado de la Universidad de La Habana en el 1891, pero ya antes era conocido por su poesía. Yo creo que después de José Gautier Benítez, que murió muy joven, a principios de la década, en la segunda mitad del siglo XIX, el poeta de mayor renombre conocido era don José de Diego y Martínez. José de Diego y Martínez era hijo de un español asturiano, Felipe de Diego, y de una puertorriqueña, Aguadillana. Cuando fallecen ambos, su hermano, su medio hermano, hijo de su señora madre, no de don Felipe de Diego, su hermano Santiago Sáenz, quien lo acoge en su residencia en Mayagüez, lo envía a estudiar a España, a Logroño, la ciudad de Logroño. Una ciudad que había sido, digamos, fundada por Roma desde muchos siglos atrás. Y aún quedaban allí las ruinas, el acueducto de la arquitectura romana. Pues allí llega José de Diego a los 12 años. 10, 11, 12 años, joven, muy joven. Bueno, un adolescente. Se parece al caso de Betances, que también muy joven, a los 10 años, 11 años, su padre, don Felipe Betances, lo envía al sur de Francia, a Tolosa, a estudiar en Francia. O sea, se parecen ambos en ese caso. Excepto que Betances no era hijo de español. Betances era hijo de un inmigrante dominicano, don Felipe Betances. Bueno, allá en Logroño se destaca de Diego por su gran inteligencia, por su dominio del lenguaje, por su habilidad o su arte poético y por su gran espíritu y pensamiento republicano. España en esos tiempos, en 1870, 1880, hasta la guerra civil del siglo XX, estaba en constante lucha entre los monárquicos y los republicanos. Esa constante guerra, a veces política y a veces militar, entre ambas fuerzas, republicanos y monárquicos, influye también en Puerto Rico, donde también había puertorriqueños monárquicos conservadores y puertorriqueños republicanos o autonomistas. Pues de Diego se destaca tanto en España, escribe poesía, y una de ellas, o un artículo de él, publicado en una revista que se llama El Progreso, le causó la cárcel. La intolerancia política de España era notoria. Y ese artículo satírico, porque de Diego publicaba sus artículos y su poesía en un libro o una revista, debo decir, que se llamaba La Semana Cómica o Madrid Cómico. Pues apenas con 18, 19 años ya estaba preso en las cárceles por poco tiempo. Tuvo una amnistía y salió libre, pero era un niño. Algo parecido, algo así le pasó a José Martí, que siendo muy joven fue preso por sus ideas políticas, por ser disidente, por querer la autonomía o la independencia, en el caso de Martí, la independencia de Cuba.
Pues ese es de Diego en sus primeros años como adolescente. Eh, Va a estudiar Derecho a la Universidad de Barcelona, no termina allí, regresa a Puerto Rico alrededor de 1886, por ahí. Es cuando conoce en Aguadilla a Carmita Echevarría, a quien poco después le dedica su poema Laura o Epístola a Laura. Un poema que es conocido, es tan bien acogido en Puerto Rico que todo el mundo conocía el poema a Laura de José de Diego. O sea que ya a los 19, 20 años, ya José de Diego era considerado uno de los mejores poetas de Puerto Rico. Era un hombre muy alegre, algunos decían que era disoluto, su hermano Santiago Sáenz decía que parecía un tarambana. Pues José de Diego, poeta, tenía un espíritu bohemio, muy amante de las serenatas, de amanecerse con los amigos, recitando, escribiendo o declamando poemas y sonetos que los improvisaba de manera rápida y ligera. Eso cambió cuando se va en el 1889 a estudiar Derecho en La Habana, en la Universidad de La Habana. Cuando regresan en 1891, se destaca inmediatamente. Previamente, en el 1887, siendo un muchacho de 17, 19 años, se destacó en la asamblea en Ponce del Partido Autonomista. Y era considerado, si no uno, el mejor orador en el movimiento autonomista. Tenía el cariño, la admiración y el aprecio del presidente del Partido Autonomista, Luis Muñoz Rivera. Ese aprecio, ese cariño entre ambos se extendió hasta el fallecimiento de ambos. A pesar de que en muchas ocasiones, sobre todo en el 1910 en adelante, Muñoz Rivera quiso frenar los arranques independentistas de José de Diego. Muñoz Rivera era muy cauteloso en sus expresiones patrióticas. Decía ser pragmático y prudente. Bueno, pues ese abogado que llega de La Habana, graduado de abogado, José de Diego, inmediatamente comienza a trabajar en el movimiento autonomista, junto a Muñoz Rivera, acude a España a negociar un acuerdo con el presidente del Partido Liberal Fusionista, Praza de Mateo Sagasta. Luego un acuerdo que causa mucha fricción en Puerto Rico porque Praza de Sagasta era monárquico y muchos hubieran preferido, entre ellos Barbosa, que el acuerdo fuera con un partido republicano, como el Partido Liberal Posibilista de Emilio Castelar. Pues con quien logra un acuerdo con este señor que se llama Praza de Mateo Sagasta, que a la muerte de Cánovas del Castillo, que fue ejecutado por un alegado anarquista, a la muerte de Cánovas del Castillo, Sagasta se convierte en el primer ministro o presidente del gobierno español. En ese momento España tenía como reina a María Cristina.
reina regente, María Cristina. Pues José de Diego, pues, ferviente republicano, acepta la autonomía, porque era el primer paso hacia mejores cosas, ¿verdad? De hecho, yo no tengo ninguna duda de que todas estas personas, todos estos líderes de fines del siglo XIX en Puerto Rico, se consideraban muy españoles, excepto Betance. De Diego Muñoz Rivera, y también es Celso Barbosa, que tenía más admiración a Estados Unidos que a España, o más cariño a España, lo que lo ayuda después hasta la transición de España a Estados Unidos. Bueno, y repito, excepto Betance, que siempre decía que España no puede dar lo que no tiene. España no puede dar libertades porque no tiene libertades. Pues siendo subsecretario de Gracia, Justicia y Gobernación, José de Diego, en ese momento, a partir de febrero del 1898, poco después ocurre la guerra hispanoamericana. Y ya en julio 25, las fuerzas, las tropas americanas ocupan a Puerto Rico. Un dato muy interesante de esa guerra hispanoamericana, poco conocida. Existe la leyenda, es una leyenda, que Muñoz Rivera acude a la fortaleza, se reúne con el general Manuel Macías, el último gobernador español en Puerto Rico, y la leyenda dice que Manuel Macías le dice, declara la independencia. Bueno, de acuerdo a varios textos, y entre ellos de Delma S. Arrigoitia, eso no fue así, fue todo lo contrario. Estando en San Juan, Muñoz Rivera y José de Diego, durante el bombardeo de la flota naval en mayo 10 o mayo 12 del 1898, la flota naval bajo el almirante Sampsons atacan, bombardean a San Juan. Ese fue el primer acto de guerra, un acto de guerra vil y asesino, porque estaban disparando contra la población civil, no contra los castillos del Morro o San Cristóbal. Dispararon más de 5.000 proyectiles y la mayoría pasó por encima de San Juan y cayó en la bahía o en Cataño. Hubo alrededor de 5 muertos, 2 militares y 3 ciudadanos, a raíz de ese bombardeo. Pues estando allí en San Juan, Muñoz Rivera y de Diego dicen, vamos a declarar la independencia. Ambos. Y sabían que había un almacén donde estaban colocados o almacenados 9.000 fusiles Remington. Poco antes, los españoles habían cambiado sus fusiles de los Remington a los Mausers. Los Mauser eran mucho mejores fusiles que los Remington. De hecho, el ejército español estaba mejor armado que el ejército norteamericano. Y es una mentira de que los barcos españoles eran de madera, etcétera, etcétera. Eran buenos barcos de guerra. Es inexplicable la rápida derrota de España. Hay quienes dicen que España vendió su derrota por $30 millones y $1 millón para cada ministro.
ministros. Esa es una teoría que existe por ahí, que España vendió su derrota. Bueno, acuden Muñoz Rivera y de Diego a la fortaleza, se reúnen con Manuel Macías y le piden esas armas para armar al pueblo, esos 9,000 fusiles Remington, para armar el pueblo. Y entonces Macías le pregunta, sí, pero ¿para qué? ¿Para defender a quién? Preguntó Macías. Para defender a Puerto Rico. Y aún entonces Macías se niega a ver que la guerra estaba a punto de perderse, que ya no estaba la flota naval de Cervera, había sido destruida en la bahía de Santiago en Cuba. Aún así, Manuel Macías se niega a armar al pueblo puertorriqueño. La teoría de Muñoz Rivera y de Diego era que un pueblo armado, que si Estados Unidos veía un pueblo armado, dispuesto a defender su libertad e independencia, no sería fácilmente conquistado. Eso lo había dicho Betances. En su solución final, Betances le había dicho a los puertorriqueños, hay que armarse, hay que crear un ejército popular para junto a Estados Unidos combatir las fuerzas españolas. Pues Manuel Macías entendió que para eso era, el general Macías, que era para unirse a los Estados Unidos en contra de España. Y le negó darle esos 9,000 fusiles Remington a un ejército popular puertorriqueño, bajo el liderato de Muñoz Rivera y José de Diego. Así que es falso la creencia de que Macías le ofreció la independencia a Muñoz Rivera. Fue al revés. Muñoz Rivera quería la independencia y de Diego ante la invasión norteamericana. Bueno, Puerto Rico entonces pues comienza a ser parte, colonia no parte, comienza a pertenecer a Estados Unidos. Ya dijimos previamente que Puerto Rico no es parte, pertenece a Estados Unidos. Y eso aún es así. Pero Puerto Rico pertenece, es una posesión de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos fue renuente a considerar a Puerto Rico ni siquiera como un territorio, sino como una posesión, Bueno, ese fue el gran debate que hubo en el Congreso norteamericano en esos primeros años. ¿Qué hacer con Puerto Rico? La doctrina previa era que la bandera seguía la Constitución. Si usted ocupaba territorio nuevo con su bandera, inmediatamente la Constitución regía. Eso pasó a raíz de la guerra contra México, que le quitan a México la mitad del país. Eso ocurre cuando le compran a Rusia el territorio de Alaska. Pero con Puerto Rico no, con Puerto Rico, como ya mencioné, Puerto Rico no tenían intención alguna de convertirlo en parte de Estados Unidos, ni darle la ciudadanía a los puertorriqueños, ni mucho menos la estadidad. Vale. Así que ese es el debate en el Congreso, qué hacer con Puerto Rico, y luego viene el concepto de territorio no incorporado. ¿Qué significa? Es un territorio que pertenece a Estados Unidos, pero con ninguna intención, ningún proyecto de convertirlo en Estado, de incorporarlo primero y después anexarlo. Aún esa es la doctrina. Territorio no incorporado. De Diego, a raíz de la ley Foraker, se convierte en 1908, se convierte en presidente de la Cámara de Delegados. Lo es hasta su muerte en el 1918, a los 51 años.
Fallece José de Diego. Siendo presidente de la Cámara de Delegados, tiene algunos encontronazos con Luis Llorén Torres, con Rosendo Matías Cintrón. Los tres eran independentistas, furibundos independentistas. Pero Luis Llorén Torres decía que era muy cauteloso. De hecho, hubo un momento triste en el 1913, en el semanario Juan Bobo, un semanario que publicaba Luis Llorén Torres, acusó de corrupto a José de Diego. Que era un legislador con conflictos de intereses, para ser más bondadoso. Era que José Diego entonces era el abogado de la central guánica, de la Guánica Sugar Company, que era una de las 5 o 4 corporaciones azucareras más grandes de Puerto Rico. Controlaban a todo el país. Entre cada uno controlaba más de 3.000 hectáreas. Acres, debemos decir, 3.000 acres. Pues eso dice Llorén Torres, que siendo abogado de la Guánica, Central Guánica, era de una corporación americana, norteamericana, estadounidense, no debería ser presidente ni legislador. No hubo prueba de que en algún momento de Diego utilizara su asiento en la legislatura para favorecer a la Central Guánica. De eso no hay prueba. Bueno, esa es la tesis de doña Delma S. Arrigoldi, que no hay pruebas de conflicto de intereses en la legislación propuesta por de Diego. Así eran las relaciones entre Llorén Torres y de Diego. Llorén Torres se convierte quizás en el primer peregrino de la independencia de Puerto Rico. Él va a la República Dominicana, va a Haití y a otras repúblicas a promover la independencia de Puerto Rico, siendo presidente de la Cámara de Delegados. Yo creo que esos son los primeros pasos en este movimiento de estas jornadas internacionales, que luego continúa don Pedro Albizu Campos en el 1927. Ese José de Diego, el león antillano, José de Diego, poeta, luchador incansable, tanto que lo llaman el caballero del idioma y de la raza. Él se opuso tenazmente a que el inglés fuera el vehículo de enseñanza en las escuelas de Puerto Rico. Él funda el Colegio de Mayagüez, Colegio de Agricultura de Mayagüez, que hoy es el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Su legislación es vasta, según aquí establece Delma Arrigoldi. Fallece por complicaciones de la diabetes en Nueva York en el 1918. Fallece siendo ciudadano americano, aunque él siempre se opuso a la ciudadanía americana o estadounidense. Curiosamente, Muñoz Rivera, que en sus últimos años sí abrigaba el deseo de la ciudadanía norteamericana para los puertorriqueños, Muñoz Rivera fallece siendo ciudadano puertorriqueño de Puerto Rico, y de Diego fallece siendo ciudadano estadounidense en el 1918. Hoy estoy aquí con dos familiares y amigos. Estoy con el fotoperiodista Víctor Virriel aquí a mi derecha, y estoy también con Ramón
Alfredo Bazat Morales, quien, para recordar al José Diego y Martínez, el nombre completo de él era José Toribio de Diego y Martínez. ¿eh? Igual que tenía el segundo nombre que tenía después y que fue el gobernador puertorriqueño, el primer gobernador puertorriqueño, eh, Antonio, no, Jesús Toribio. Jesús Toribio, de Diego era también José Toribio de Diego y Martínez. Ok, vamos a incluir en la toma, director técnico, vamos a incluir en la toma al colaborador Ramón Basato. Vamos a leer dos poemas de Diego, El último acto Sí, y la última cuerda. Y último acto. De la última cuerda solamente vamos a leer un fragmento. Es un poema que jamás piensen ustedes que lo van a enseñar en un salón de una escuela pública de Puerto Rico. Y ya verán ustedes por qué. Solamente voy a leer la primera estrofa y tal vez algunas líneas de otras y la estrofa final. La primera estrofa dice como sigue. Yo traje del fondo del mundo una lira curvada en un arco de flecha, brillante, flexible como hecha de una hoja cerrada, que puso en la lira su atávico instinto, porque es del acero de la misma espada que mi padre llevaba en el cinto. Esa cuerda está en mi mano, y la pulso y la conservo, y estará en mis ronca liras hasta la muerte, como el bien más soberano, que pudiera la fortuna dar al siervo una cuerda larga y fuerte para el cuello del tirano. Y el segundo poema que vamos a leer se llama Último Actio, o sea, último acción o hecho. Colgadme al pecho después que muera mi verde escudo en un relicario. Cubridme todos con el sudario de 3 colores de mi bandera. Sentada y triste habrá una quimera sobre mi túmulo funerario. Será un espíritu solitario en larga espera, en larga espera, en larga espera. Llegará un día tumultuario y la quimera en el silenciario sepulcro erguida lanzará un grito. Buscaré entonces entre mis huesos mi relicario. Me alzaré entonces con la bandera de mi sudario a desplegarla sobre los mundos desde las cumbres del infinito. Pues ese fue, ese aún es don José de Diego y Martínez. Nosotros no perdemos la intención de algún día poderla desplegarla desde las cumbres del infinito y desde las cumbres del yunque. Pues gracias. Hasta el próximo Hablemos.